Actualizamos la economía en Directo América de France 24. Luis Méndez Zurich en el estudio. Luis, vamos a iniciar en Europa porque Alemania y Austria no descartan recurrir al carbón ante la amenaza de mayores recortes en el suministro de gas ruso. Así es, Raúl. A pesar de ello, las autoridades de, por lo menos Alemania, están anunciando que mantienen la propuesta de abandonar el uso del carbón para el año 2030. La medida se presenta prácticamente de urgencia para asegurar el suministro de energía y como una respuesta al anuncio de Gazprom de reducir las entregas de gas hacia Europa. El uso de carbón también sería imitado por Austria, que autorizó a la empresa Verbot de convertir una central de energía eléctrica a partir del gas para que pueda utilizar carbón. Luis, y le preguntó cómo está administrando el gas Alemania y de cuánto eran las importaciones rusas de este producto. Raúl, respondiendo a la segunda pregunta, las importaciones de gas ruso a Alemania ascendieron a 142.000 millones de metros cúbicos en 2021, es decir, alrededor del 55% del gas que consume Alemania procede de Rusia. ¿Qué está haciendo Alemania? Bueno, según el ministro de Finanzas, Robert Habeck, las reservas de gas en el país están por el orden del 56,7% actualmente y estas podrían estar en el orden del 80% para el 1 de octubre y del 90% para el mes de noviembre. Adicionalmente, el país dispondrá de recursos por el orden de los 15.000 millones de euros para la compra de gas en otros lugares y que reconocen que será más caro. Y regresamos a Colombia desde Europa, Luis. Vamos a hablar de la expectativa respecto al manejo que le va a dar la economía el nuevo presidente electo de este país. Estamos hablando de Gustavo Petro, quien por el próximo periodo llevará las riendas de una de las naciones más desiguales en la región latinoamericana, donde según un estudio del Banco Mundial, el 10% de las personas de mayores ingresos tienen recursos aproximadamente por encima del 11%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional, DANE, Colombia registró un crecimiento en su Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de 8,5% y se espera, de acuerdo con la OCDE, que este sea de 6,1% para este año. Además, presenta una inflación que en el mes de mayo se ubicó en 6,55% en el acumulado de este año y el desempleo se ubicó en 11,2% en abril. Entre las propuestas de Petro, a grandes rasgos, se centran en reformas estructurales para corregir desigualdades basándose en lo que define como la democratización del crédito y de los espacios virtuales para conectar con el saber, y principalmente la democratización de la tierra y el agua para transformar al campo en clave productiva de justicia social. Adicionalmente, propone dos ejes: la transformación energética y detener la exploración y extracción petrolera. También propone una reforma tributaria con la cual aspira a aumentar los ingresos en un 5%, recursos que podría destinar para nuevos gastos, es decir, subsidios y proyectos sociales, y también para otros programas. Mientras tanto, espera reducir el déficit fiscal. En cuanto al comportamiento del dólar, que hay mucha expectativa, nuestra compañera Daniela Blandón conversó con el experto en mercado financiero Jorge Hernando García y esto fue lo que le dijo. Creo que en el corto plazo el dólar podría apreciarse con respecto al peso colombiano, principalmente por la alta incertidumbre y el ruido que genera la propuesta del presidente electo de suspender la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Esto debilitará la actividad petrolera para crear una política centrada en energéticos renovables no convencionales. Lo anterior podría generar en el mediano y largo plazo unos fuertes desbalances macroeconómicos que en ese mediano y largo plazo a su vez generen una muy fuerte depreciación del peso colombiano con respecto al dólar estadounidense. Tengamos bien presente que alrededor del 45% de nuestras exportaciones corresponden a petróleo. Luis, pues vamos a hablar de Estados Unidos porque los trabajadores de Apple votaron para unirse a un sindicato. Así es, ocurrió en la ciudad de Maryland y de esta manera se convierten en los primeros empleados minoristas que logran sindicalizarse en la Unión Americana. La historia de la votación concluyó cuando 65 trabajadores votaron a favor de unirse a la sindicalización con 33 votos en contra. Según CNN, una de las razones para sindicalizarse es la forma en la que se administra la tienda
por encima de los salarios. Vale decir que esta situación aumenta el deseo de formar sindicatos en las principales empresas de Estados Unidos, algo que ha crecido durante los últimos años en ese país. Nos vamos a ir a Asia, Luis, vamos a Sri Lanka. Una comisión del Fondo Monetario Internacional se reunió con las principales autoridades en materia económica de esa nación. ¿Qué dijeron? Raúl, se presenta en medio de la peor crisis económica para la nación en los últimos años, que ha llevado al país a una falta de divisas y con ello dificultar el acceso a la población de productos básicos como combustibles, alimentos y medicinas. En abril, la nación insular suspendió el pago de 12.000 millones de dólares de deuda externa. Esto por primera vez se presenta en ese país y por ello recurrió al Fondo Monetario Internacional para acceder tanto a un financiamiento como para recibir asesoría y así encarrilar sus finanzas. Indicadores económicos, Luis, hablando de finanzas. Hay que hablar en este caso de los mercados asiáticos que cerraron de manera mixta, sobre todo porque China decidió mantener sin cambio su tasa de préstamos y por ello los mercados asiáticos, en este caso de China, cerraron con leves ganancias, cayeron Japón y también Corea del Sur. Mientras tanto, en Europa las operaciones están con leves ganancias a lo largo de la jornada. Seguimos en Europa. Vamos a saludar a quien está en París. ¿Quién más? Nuestra periodista Erika Olavarría. Ya vamos.